Hola, continuando con el modelo keynesiano, el día de hoy vamos a trabajar en un ejercicio que resume el modelo de tres sectores. Acá tenemos el ejercicio planteado. Hemos marcado en color amarillo aquellas variables nuevas que se están introduciendo en el modelo. Recordemos que la introducción del gobierno supone dentro de la economía que la economía ahora va a funcionar por el intercambio, la interrelación entre tres agentes económicos: las familias, las empresas y el Estado. Llámese Estado central, alcaldías, prefecturas, gobernaciones, etc. Entonces va a haber cambios y nuevas variables a incorporarse. Entre estas variables están el gasto público, G, las transferencias, TR, y los impuestos, T. Algunas de ellas son variables autónomas, como es el caso de la G, el gasto público, y la TR, mientras que otras dependen de la producción. Es el caso de los impuestos, que aquí dice representan el 17% de la Y, el 17% de la producción. Por el lado del consumo también va a haber un cambio. El consumo ahora depende del valor del ingreso disponible. Esta IYD significa ingreso disponible. Por tanto, va a haber una fórmula específica que me permite calcular el ingreso disponible. Dicho esto, vamos a empezar. Acá está la orden del ejercicio. Me pide trabajar lo primero, inciso A, calcular la producción o renta de equilibrio. Entonces, ¿a qué está referido eso? Con los datos que tenemos aquí, necesitamos calcular la renta o producción de equilibrio, que va a sufrir algunos cambios en cuanto a la fórmula inicial que trabajamos cuando hablábamos de la producción, ¿no? Entonces, en esa nueva fórmula de la producción tendrán que incorporarse las nuevas variables que hemos mencionado, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, ahí está, inciso A, producción o renta de equilibrio. Todo lo que está marcado con amarillo vendría a ser variables nuevas que se están introduciendo en el modelo. Esto, gasto público, las transferencias que están dependiendo de la propensión marginal al consumo, nuevamente la propensión marginal al consumo y finalmente la tasa impositiva. Entonces, lo que quedó en azul vendría a ser el modelo de dos sectores y lo nuevo sería lo que está marcado con amarillo. Yéndonos al reemplazo de la fórmula, tengo consumo 100, aquí está, gasto, inversión 420, gasto público, que es lo nuevo, 330, transferencias 9 y propensión marginal al consumo 0,65. Para la parte de abajo, como podemos ver, se repite la propensión marginal al consumo 0,65 y lo nuevo es ese 0,17, que siempre va a ser la variable decimal que está acompañando a la función de impuestos, que eso se llama T. ¿Ya? Entonces, ese 0,17 se coloca ahí debajo. Haciendo los cálculos respectivos, tengo que mi producción de equilibrio viene a ser igual a 1858,5233. ¿Cómo interpreto eso? Eso es la producción de equilibrio, el PIB. Y dice ahí, la producción de equilibrio viene a ser igual a 1858,5233. Eso también representa el PIB o la renta de equilibrio, que vendrían a ser sinónimos del nivel de producción. Nos vamos al inciso B. En el B me pide el ingreso disponible. Ahí está, ingreso disponible. Para el ingreso disponible contamos con una fórmula nueva que se adiciona a las fórmulas del modelo, la cual está aquí debajo. Me dice el ingreso de las familias, que disponen las familias, es igual a la renta de la economía menos
la recaudación impositiva T más las transferencias. ¿Qué tenemos de esa fórmula? De esa fórmula tenemos, porque calculamos en el inciso A, la Y, que es 1858. Sin embargo, no tengo esta variable de aquí, que vendría a ser T. Esto de acá no lo tengo. Entonces, ¿de dónde lo saco? Del ejercicio, de la función de impuestos que me da el ejercicio. Estoy hablando de toda esta función de impuestos. Todo esto de acá. Completa, tal como me viene. Vamos a ver que en otros ejercicios esa T cambia. A lo mejor en un segundo ejercicio tenga yo que T es igual a, no sé, 10 más 0, 10, Y. Entonces, todo esto de aquí es la función de impuestos. ¿Qué tengo que hacer para sacar el valor de los impuestos en número, en dinero? Reemplazar la variable Y, multiplicar por el 0,10 y sumarle este número que está aquí. En mi ejercicio no hay este número. Simplemente mi función de impuestos está así. El decimal multiplicado por la Y. Entonces tengo que tener especial cuidado y atención en función a los datos que me da cada ejercicio. Dicho eso, calculo la recaudación impositiva, que sería 0,17 multiplicado por el valor de la Y, que obtuve en el inciso A, que era 1858. Entonces estoy reemplazando aquí, en esta parte de acá. En esta parte de acá. Por tanto, la respuesta, la recaudación impositiva, lo que recauda el Estado en materia de impuestos, en términos monetarios, es igual a 315,9490 pesos, dólares y qué sé yo. ¿Para qué me sirve eso? Para reemplazar ese valor en esta parte de acá. Entonces, dicho eso, recién voy a pasar a reemplazar la fórmula, donde tengo Y 1858, que salió eso de calcular el inciso A, menos T, lo verde, que es igual a 315, más TR. ¿TR de dónde saco? Lo tengo en los datos originales, aquí. TR 9, más 9. Entonces, el ingreso disponible de la familia asciende a 1.551.5743. Y lo interpreto de esa manera. ¿Qué he calculado ahí? Ahí he calculado del inciso B la primera parte. He calculado el ingreso disponible de la familia. Me pide además el consumo y luego el ahorro. Entonces, a continuación, hacemos el consumo. ¿Cómo hago el consumo? Me fijo esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí ha salido o ha sido copiada de los datos originales del ejercicio. Entonces me voy a los datos originales del ejercicio. Al principio dice consumo es igual a todo esto de acá. Entonces eso estoy colocando acá. ¿Qué me falta para sacar el valor del consumo, el valor final del consumo? Reemplazar la parte de YD, multiplicarla y sumarle el 100. Y yo ya YD ya lo tengo acá, 1551. Entonces, reemplazando ahí, tendría que mi consumo total al final es de 1108.5233. La interpretación, digo, el consumo de las familias en bienes y servicios asciende a 1108, bla, bla, bla. A continuación, necesito calcular el ahorro. Entonces procedo a buscar la fórmula del ahorro. Como pueden ver aquí, la función del ahorro, la fórmula, también ha sufrido cambios. Ahorro antes era Y menos C. Ahora en el modelo se introdujo esta D. Y al ladito de la Y me significa ingreso disponible. Entonces necesito reemplazar ahí con el ingreso disponible, que es lo que yo calculé en la primera parte de este inciso,
94.90. Entonces a continuación reemplazo ahí. Y de 1551. Esto que está aquí en moradito. Acá. Menos el consumo total. Consumo total lo hice en el anterior inciso. Me había arrojado en verde 1108.5233, lo cual está aquí, 1108. Entonces, haciendo la resta correspondiente, tengo que mi ahorro en la economía, el ahorro que es manejado por la familia, asciende a 443,0510. Listo, con ello he terminado las 3 preguntas que me daba el ejercicio. El ingreso disponible, el consumo y finalmente el ahorro. Vamos a pasar entonces al inciso D. Tengo ahí en el inciso D. Me pide el nivel recaudado por el gobierno en materia de impuestos. ¿Qué es el nivel recaudado? Las recaudaciones de impuestos, que es manejado por el Estado. Para el Estado le supone eso un ingreso de dinero, un fuerte ingreso de dinero. Ahora, el Estado decidirá qué tipos de impuestos va a cobrar en la economía, a quién va a gravar el impuesto, cómo van a ir aumentando esos impuestos a lo largo del tiempo, recordando siempre que no debo ahogar a la economía. Si bien es una función del Estado y una fuente de ingreso, los impuestos, no puedo crear impuestos excesivos porque voy a afectar a otras variables, por ejemplo, la inversión o, por ejemplo, el consumo. Entonces, para el nivel recaudado de impuestos del Estado, recuerdo que tengo que trabajar con T. Y ahí tengo mi T, 0,17Y. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Salió de los datos originales del ejercicio. Si me voy al inicio del ejercicio, estoy hablando de que eso es igual a esto de acá. T, que puede variar en función de cada ejercicio. Entonces estoy atento a ver en el ejercicio cuál es mi función de impuesto. Copio la función de impuesto y multiplico el 0,17 por el valor de Y. Entonces, ¿cuál es el valor de Y? El valor que yo he sacado, en el inciso A. Fíjense, 1858. Entonces digo 0,17 por 1858. Los impuestos me representan, en general, 315,94. Sin embargo, eso ya yo lo hice. Si yo observo en incisos anteriores, ya yo lo trabajé eso. Ahora lo estoy volviendo a colocar para efectos de explicación. Pero si yo ya lo calculé previamente, no requiero volverlo a calcular. ¿Cómo interpreto? Dice el gobierno, el Estado, recaudó, cobró en impuestos la suma de 315,9490. Adicionalmente a eso me pide, ya terminé esto de acá, me pide y el saldo presupuestario. Entonces recordamos que el Estado en la economía tiene 2 funciones: inyectar dinero y sacar dinero de la economía. Los impuestos serían una extracción. El Estado cobra impuestos y recauda, los lleva para sus ingresos. Los egresos en el modelo de 3 sectores estarían dados por lo que gasta el Estado. Entonces aquí fíjense, yo tengo la fórmula para el saldo presupuestario. Y me dice, T serían los ingresos del Estado, todo lo que le ingresa, los ingresos, menos todos los egresos o gastos. Y ahí tengo 2 egresos. El gasto público, G, que es gasto, puede ser gasto corriente y no corriente. Por ejemplo,
Sueldos y salarios de empleados públicos es gasto corriente. Gasto no corriente podría ser la compra de algún servicio, servicio de mantenimiento de carreteras, que lo estoy comprando a una empresa. Y finalmente ahí está TR. TR son transferencias, por ejemplo, los bonos. Todos los bonos que tienen efecto redistributivo en la economía, que se lanzan, se dan, ¿no?, a efectos de mejorar algunos indicadores sociales. Por ejemplo, puedo dar un bono para estudiantes para evitar que dejen la escuela. Puedo dar un bono para los ancianos, puedo dar un bono de desempleo, entonces tendrán un impacto en la economía. Sin embargo, es una salida de dinero del Estado, por tanto, el saldo presupuestario me puede dar como resultado al final un saldo positivo o un saldo negativo. Si es positivo se llama superávit fiscal y si es negativo significa un déficit fiscal. ¿Qué le interesa al Estado? Obtener un superávit, que mis ingresos superen a mis gastos y obtenga números positivos para sí. Dicho esto, buscamos la fórmula correspondiente. Entonces tengo yo ahí reemplazando. Vamos a borrar esto. Saldo presupuestario. Tengo me voy a ir de nuevo aquí. Ahí está la formulita. Entonces ahora voy a buscar los datos que requiero para encontrar el saldo presupuestario. Tengo T. ¿De dónde voy a sacar T? Ya yo calculé T arriba, fíjense. Vuelvo y T era igual a 315. Aquí. Entonces T 315. Menos el gasto público. ¿De dónde saco el gasto público? De los datos originales del ejercicio. Voy para arriba. Gasto público 330. Está acá. 330. Más TR, que está aquí, que es 9. Entonces tengo 315 menos 339 sumado, me da un saldo negativo, que interpretaré diciendo se registra, se produce un déficit fiscal, ¿no? Entonces mi respuesta ante el inciso D es que en la economía se produce un déficit fiscal. Listo, terminé con el inciso C. Me voy al inciso D. Ahí tengo dos cosas, la brecha de producción y la brecha del gasto autónomo. Recordamos lo mismo que trabajamos en el modelo de dos sectores. Yo tengo la economía que se mueve a través del tiempo. Entonces tengo una producción que en un año X crece, luego decrece, vuelve a crecer, es negativa, crece. Eso me representa el ciclo económico que es la renta o producción. Eso a lo largo de los años. Año 2000, 2010, 2020. Sin embargo, puede ser que nuestros gobernantes tengan una proyección de la producción y digan mi PIB necesito que vaya creciendo. Si ocupo todos los factores productivos, mi producción va a ir creciendo cada vez y ahí yo voy a tener un PIB potencial o de pleno empleo. Pleno empleo potencial si ocupara todos los elementos productivos al máximo de su capacidad. Entonces, entre la producción que deseo y la que efectivamente se da, hay una brecha que se acorta o se agranda en función a qué pasa en la economía. Entonces, lo que me pide aquí es que calcule eso. Primero, esa brecha de producción y después, si yo quiero que mi economía venga y se acerque a la proyectada, inclusive la pase, ¿qué deberé hacer? ¿Qué elementos deberé cambiar para que eso suceda? Entonces, más o menos eso me mide la brecha de producción, por un lado, y luego la brecha del gasto.
Entonces aquí me dice que hay un PIB potencial, ¿no?, de pleno empleo de 2000. O sea que este 2000 vendría a ser mi proyección, lo que deseo que suceda dentro de la economía. Entonces identifico ahí. Y potencial, 2000. Y efectiva, la negra, la que obtuve en el inciso A. La que obtuve en el inciso A. Si me voy a la A, tengo ahí que mi producción efectiva, la que se dio, fue 1858. La que quisiera, 2000. Reuniendo ambas variables, tengo que mi brecha entre lo que quisiera rojo y lo que tengo es igual a 2000 menos 1858. O sea, existe una brecha de 141,4767. ¿Para qué? Para que la economía logre esa producción de pleno empleo. Continúo. Ya hice la brecha de producción. Ahora voy a hacer la brecha del gasto. Para la brecha del gasto tengo una segunda fórmula que está relacionada con la que acabo de mostrar. Acá tengo brecha del gasto o de la demanda, BE igual a BY arriba dividido entre K. De aquí que tengo esto que acabo de calcular, el 141 es esto de acá. Me faltaría K. Y para acá varió mi fórmula. Antes tenía mi fórmula para acá, donde tenía en el de 2 sectores que K era igual a todo esto. 1 dividido entre 1 menos C. En el de 3 sectores cambia la fórmula de K y se constituye en toda esa fórmula que ustedes pueden ver, donde lo nuevo vendría a ser esto de acá. Esas dos variables. Entonces busco eso en mi información. 1 dividido entre 1 menos 0,65. ¿Dónde está esa información? Al principio, en los datos originales del ejercicio. C, 0,65. Entonces menos 0,65. Más, nuevamente repite 0,65. Multiplicado por T. Y T dijimos que es el decimal, la tasa impositiva que está aquí siempre en la función de impuesto. Entonces lo copio. El multiplicador jamás me puede dar ni negativo ni menor a 1. ¿Y qué me significa? Que por cada unidad que varíe alguna variable de la demanda, en este caso consumo, inversión, gasto público o transferencia, va a haber un efecto en la economía de 2,1716 veces su valor. Recordemos que estas variables pueden aumentar o pueden disminuir. Entonces, ¿qué me mide el multiplicador? El impacto en la economía de cambiar esas variables. Una vez tengo eso, ya tengo todo lo que requiero para calcular la brecha del gasto. Estamos haciendo esta fórmula de acá. Entonces, BY arriba, 141. Multiplicador, ahorita acabo de sacar 2,1716. Juntando todo eso tendría ahí mi resultado. Entonces, ¿cómo interpreto eso? Si yo quiero lograr la máxima producción, la de pleno empleo, ¿qué cambios tengo que introducir en la economía? Deberé variar, como dice acá, o el consumo, o la inversión, o el gasto público, o podría variarlas todas. Entonces, necesito diseñar políticas como Estado que afecten a estas variables. Propiciar el consumo, aumentar la inversión. No, lo voy a hacer desde el gasto público. El gobierno va a empezar a inyectar, o lo voy a hacer a partir de los bonos, a lo mejor, ¿no? Entonces, eso me mide la brecha del gasto. Terminamos entonces el inciso donde me pide brecha de producción, por un lado, y brecha del gasto. Nos vamos al inciso E. Ahí ya yo voy a empezar a introducir cambios en el modelo, ¿no? Con lo que tengo voy a empezar a cambiar determinadas variables. Entonces, la primera situación que me plantea ahí, si la función de impuesto fuese, entonces aquí me está dando una nueva función de impuesto, esta de acá.
Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con la producción? Por un lado. Y luego, ¿qué va a pasar con el saldo del Estado, el saldo presupuestario? Entonces, si me voy a mis datos originales, tenía yo en T 0,17Y. Esos eran mis datos originales al inicio. Que ahora me dice, ya no trabajé con eso y cámbielo por estos nuevos impuestos. Aparentemente los impuestos ahí están aumentando, porque acá tengo 0,17 abajo y ahora me dice 0,20. Y aparte me está dando más un adicional. Entonces, si yo pienso con lógica, digo, si en la economía se cobran más impuestos, ¿cómo le podría afectar eso al PIB, a la producción del país? A lo mejor va a ocasionar que la producción decaiga. Entonces, cuidado, el gobierno debe crear impuestos, debe recaudar impuestos, pero lo tiene que hacer mirando el efecto que va a causar en la economía, porque puede desacelerar la variable inversión o la variable consumo, por un lado. Y luego por el otro lado, saldo presupuestario. Si recordamos en los incisos anteriores donde calculamos el saldo presupuestario con datos originales, aquí teníamos un déficit fiscal en el saldo presupuestario, cuando los impuestos eran 315, que salió de usar la fórmula del 0,17. Ahora, si los impuestos se incrementan, a lo mejor ese saldo va a cambiar, porque ya no voy a tener 315, voy a tener un poco más. Entonces, ¿será que eso va a ocasionar que mejoren las cuentas del Estado? Que en vez de tener déficit tenga superávit, o que mi déficit baje un poquito, en vez de que tenga 23, tenga 21, 20, 18. Entonces, esa es la lógica que estamos utilizando. Entonces, me voy a comprobar qué es lo que va a pasar. Entonces, lo primero que hago, copiar mi fórmula. ¿A dónde va a afectarse ese cambio? Abajo, a lo que está en rojo, a la T. Entonces, mi T dejará de ser 0,17 como eran mis datos originales aquí y se convertirá en 0,20. ¿Por qué 0,20? Está en función al cambio que me está pidiendo en ese inciso. Me está diciendo que los impuestos ahora van a ser de 0,20. Hago el recálculo y tengo que mi producción es de 1.783. Si comparo yo eso con el inciso A, que era 1.858, diré, la producción de equilibrio, al cobrarse más impuestos, cambia, disminuye, baja, como pueden ver, de 1.858 al valor que he obtenido en este inciso. Terminé una parte del ejercicio. ¿Qué va a pasar con la renta? Esta parte de acá. Me falta ahora ver qué va a pasar con el saldo presupuestario. Entonces, para calcular qué va a pasar con el saldo presupuestario, necesito hacer el recálculo de las variables del saldo presupuestario. Recordemos que el saldo presupuestario es igual a esta fórmula que está aquí en celestito. T menos E más TR. Sin embargo, T ha cambiado. T dejó de ser 0,17 para convertirse en todo esto que está acá. Entonces necesito recalcular esa T. Y aquí lo tengo. T5 más 0,20, Y. Mi Y también cambió. Mi Y dejó de ser 1.858 y ahora mi Y es 1.783. Entonces, ese es el valor que estoy utilizando aquí para recalcular T. Todo lo nuevo de ese inciso. Entonces, mi recaudación de impuestos cambió a 361. De 315 pasé a 361. ¿Para qué me sirve eso? Esos son los insumos que requiero para mi función de impuestos, que es esta de acá. Entonces voy a hacer ahí el cambio en T. Entonces me voy a, fíjense, T es este valor
que acabo de obtener. 361. Acá. G y TR no varió. ¿De dónde lo saco? De la parte inicial del ejercicio, al principio, datos originales. G 330 y TR 9. Como pueden ver, esas otras variables no cambiaron. Entonces, dicho eso, hago el recálculo y tengo que mi recaudación impositiva es mi saldo presupuestario es 361 menos 339. En este caso me da positivo. ¿Por qué? Porque los impuestos se elevaron, mientras que mantuve constante el gasto público y las transferencias, obteniendo como resultado que mi superávit o mi saldo presupuestario de estar deficitario, como lo teníamos aquí, se convirtió a un saldo de superávit, ¿no? Eso es entonces ese inciso. Ya hemos hecho ambas cosas. ¿Qué le pasó a la renta y qué le pasó al saldo presupuestario? Me voy al siguiente inciso. F. Ahí tengo en el F que me dice otro cambio. Si disminuye el gasto público real en 1/3 de su valor, ¿qué le sucederá a la producción de equilibrio? Entonces lo puedo trabajar de dos maneras. Con la fórmula, aquí pueden ver el cambio. El gasto público en datos originales, al principio, era el equivalente a 330, aquí abajo en amarillo, en mis datos originales. Ahora me está diciendo que le baje a eso en 1/3. 1/3 de 330 representa 110. Entonces digo 330 menos el 1/3 que es 110, eso me representa 220. Recalculando eso con la fórmula tengo que variaría el dato de G, que es lo que pueden ver ahí en números en color rojo. Entonces, ¿cómo me cambiaría eso? Vamos a verlo aquí completo en la formulita. Ahí tengo, vamos a bajarle un poquito la fórmula para que se vea completo. Mi fórmula. Recalculando, hago el cambio. 220 me va a venir acá, en rojo. Y todo lo demás se mantiene intacto, lo cual me arroja que mi producción cambió. Si el gasto público disminuye, si el gobierno gasta menos en la economía, el impacto va a ser en la producción. Entonces, mi respuesta a eso es que mi producción de equilibrio bajó de 1800, inciso a 1619. ¿Por qué? Porque el gasto público bajó. Terminé ese inciso, eso era lo que me pedía. ¿Qué pasaba con la producción de equilibrio? Me voy al siguiente inciso, pero antes menciono que puedo trabajar en eso también con el multiplicador. Entonces, ¿qué hago con el multiplicador? Mi multiplicador es la fórmula que pueden ver aquí en azul. Para el multiplicador yo requiero primero identificar la variación de G. Entonces, ¿de dónde saco eso? Aquí está en el inciso. Lo marqué en color rosado. Dice disminuye, negativo. En 1/3, 1/3 me representa 110. Entonces sería 110, que es variación de G, multiplicado por K. K la saqué en un inciso anterior. Simplemente la copio. 110 negativo por 2,1716. Mi variación de la producción es de 238. Entonces ahora con eso voy a sacar mi nueva G, mi nueva Y. Entonces digo, a la Y original, la del inciso A, le resto la variación que es negativa. Bueno, acá dice sumo y por ley de signo hago más por menos. Obtengo que mi nueva producción es 1619. Como pueden ver, bajo ese método me da exactamente lo mismo que con la fórmula. Me varían obviamente los decimales con el multiplicador.
Y finalmente lo voy a hacer con la brecha. Entonces, si hago con la brecha, tendría. Ahí está. Ok. Finalmente voy a hacer el inciso G. Me dice, ¿qué al saldo presupuestario? ¿Qué le pasa al saldo presupuestario cuando hay este cambio? Estoy continuando con el inciso F. Pero aquí está en otro inciso por separado. Entonces, voy a recalcular el saldo presupuestario. Ahí está la fórmula. Recuerdo que T debo recalcular. O sea, T, datos originales. Aquí, ¿qué cambió? El gasto público. Esto es lo que cambió en mi fórmula de saldo presupuestario. Sin embargo, como yo recalculé Y, la Y también cambió. Entonces debo recalcular mis impuestos utilizando esta nueva Y de 1619. Entonces tengo ahí 0,17 por 1619. Mis impuestos cambiaron a 275,3409. Ahora que tengo esto, vuelvo a la fórmula. Saldo presupuestario es igual a T, que ahora es 275, menos G. G había cambiado. Mi nueva G, aquí me lo dice, es 220, menos 220. La única variable que no cambió es TR, que sigue siendo dato original, 9. Entonces, mi saldo presupuestario, cuando el gasto público disminuye, cuando el Estado gasta menos, tendería a tener un superávit mucho más alto, como pueden ver. Ya no de 20 y tanto como en el inciso anterior que vimos, sino un saldo mucho más alto. En este caso de superávit a favor. Listo, concluimos con el inciso F. Me voy al inciso siguiente, que es el inciso G. No, ya está el G ahí, ya hicimos el G. Este es el G. Me voy al H. Me dice ahí, si las transferencias duplican, ¿qué le sucede a la producción de equilibrio? Dos métodos. Con la fórmula hago el cambio. Me dice, se duplican. En los datos originales, las transferencias eran 9 datos al principio. Si se duplican, lo multiplico eso por 2 y mi nueva transferencia es de 18. Ese valor 18 sustituyo en la fórmula. Como pueden ver ahí, tengo todos los datos que se mantienen, excepto el que está en rojo. Recalculando, obtengo ahí mi nueva producción. Entonces, ¿qué le pasó a la producción? Ahí está. De 1858 subieron a 1871. Es decir, si el gobierno inyecta, paga más transferencias, que son los bonos, puede ocasionar que la economía cambie, que aumente la producción en una primera etapa. Esa sería una posibilidad, hacerlo con la fórmula, ¿no? Donde hice el cambio y recalculé. La otra opción es hacerlo con el multiplicador. Entonces, para el multiplicador tengo mi fórmula aquí en color azulito. Es esto. En comparación a los otros multiplicadores que hemos manejado, el cambio es que aquí hay un adicional, una variable adicional que está en moradito, propensión marginal al consumo. Entonces digo, con multiplicador, las transferencias eran 9 y cambiaron a 18. ¿En cuánto se incrementaron? En 9. Entonces, variación de TR 9. K ya la tenía calculada y C está en los datos iniciales del ejercicio, la propensión al consumo. Multiplico todo eso y me dice que la Y varía en 12,7039. Me falta todavía ahí sacar mi nueva Y. Entonces, si saco la nueva Y, tendría Y original más variación de Y, que es 12, obteniendo que mi nueva producción es de 1871. Si comparo con los datos originales o con la fórmula, me tiene que dar lo mismo. Me varía por decimales. Con el multiplicador me da
perdón, me da 1871,22 y aquí me da 69. Finalmente, y para concluir el ejercicio, voy a ver si la producción fuera 1800, ¿cómo se modifica el consumo? Ahí tengo 3 opciones de trabajo. Con fórmula, aquí me dice, si la Y es 1800, ¿cuál va a ser el valor de C, de consumo, que está en rojito? Entonces tengo que despejar la fórmula. Despejando, todo el denominador que divide pasa a multiplicar. Y todo lo que está en moradito pasa al otro lado luego cambiando de signo. Entonces mi fórmula despejada sería esa. Sustituyendo ahí tendría Y, 1800. ¿De dónde la saqué? Es lo que me dio el ejercicio. Me dice que la Y va a ser 1800. Y todas las demás variables son las variables originales del ejercicio, las que están al inicio. Entonces, mi consumo, mi resultado me dice 73. Si el consumo es 73,05, la Y va a ser 1800. Si quisiera comprobarlo, reemplazo aquí ese 73 y todas las demás variables y me tiene que cuadrar a 1800. Si no me da los 1800, significa que me equivoqué en el despeje y esa variable está errónea. Esa es una manera, despejando. Hice todo el trabajo de álgebra de despejar. Segunda opción, entonces digo ahí, si la producción es 1800, el consumo se modificaría de 100, que era el dato original, a 73. O sea, bajó en 26,95. ¿De dónde salió el 100? Es el dato que había al principio. Al principio. Aquí fíjense, de este 100 estoy hablando, de este 100 de acá. Finalmente está el último método. Ya hice con multiplicador, ya hice con la fórmula despejando. Entonces ahora lo voy a hacer a través de el segundo método. Me voy con la brecha del gasto. Para hacer con la brecha del gasto requiero la BY, calcular, la K y recién con eso me voy a ir a BE. BY, ¿de dónde sale? La Y que me da el ejercicio en el inciso, la Y potencial, ¿cuál? 1800. La Y original, la del inciso A, 1858. Hago la diferencia y ahí tengo la brecha de producción. K, copio 2,1716 que lo tenía anteriormente. Con esas dos variables me voy a hacer la BE. Con esas dos variables me voy a hacer la BE, que sería esto. Y dice, la brecha del gasto es menos 26,94. ¿Qué me da la brecha del gasto? Lo que tengo que cambiar en la economía para lograr el 1800. Entonces todavía me falta un dato. Mi consumo original, 100 al inicio del ejercicio, el que mostré hace rato, más la variación de C, que eso es lo que me representa la BE. Esto de acá es lo mismo que la variación del consumo, porque recordamos que BE es lo que la variable que debo cambiar para lograr la producción que deseo. Entonces, 100 más menos 26, 94, 94 negativo, me da que el nuevo consumo es de 73,05. Como pueden ver, si hago con el despeje aquí, tengo lo mismo. Despejando o por el método de la brecha. Segundo método. Y finalmente tengo un tercero, con el multiplicador. ¿Cuál es la diferencia? Con el multiplicador vendría a ser en realidad lo mismo que hice con la brecha, pero con otra nomenclatura. Tengo entonces aquí el multiplicador, esta es la fórmula. Mi incógnita es variación de C, lo rojo. Entonces la K que multiplica pasa al otro lado a dividir. Y me queda la fórmula que está aquí abajo, la moradita. Reemplazando ahí tengo variación de Y,
Y potencial menos Y efectiva. Lo mismo que trabajé aquí en la brecha de producción. 1800 menos 1858. Negativo. K ya la tenía calculada. 2, 17, 16. Y con eso vuelvo a la fórmula moradita. Variación de C. 58 dividido entre 2, 17. Que sería lo mismo que BE. 58 dividido entre 2, 17. El resultado me da negativo. Pero eso es la variación del consumo. Me falta el nuevo consumo. C nuevo, C original, en los datos del inicio del ejercicio era 100, más menos la variación de C. Mi nuevo consumo es de 73. Este es un método, otro método y un tercer método, el de la fórmula, el que hice despejando la fórmula. Listo, eso es. Con eso esperamos que el video les sirva para repasar y poder comprender la materia de macroeconomía. Si les gustó el video, denle un check.